Buenos días, estamos en el campo Jaime La Bastida, es el Ejido de Oro. El clásico en este encuentro es la semifinal en la categoría Rabbit Blanco. Redskins recibe la visita de Bucaneros. Ya se efectuó el volado, Redskins dará el kickoff inicial, Bucaneros tendrá el regreso. Este encuentro semifinal. Todo listo, vendrá la patada. Es tomada por el fielder de Bucaneros. Regresa a la yarda 36 de Redskins. Desde ahí será primero y 10 para Bucaneros. Primera ofensiva del partido, la tiene Bucaneros. Están en la yarda 36 de Redskins. Primero y 10. Es jugada de counter. Tacleo de la barra. Tacleo de la barra. Son 12 yardas de castigo. Primero y 10. Yarda 23 de Redskins. Jugada retardada. Es detenido el jugador de Bucaneros. Consigue un par de yardas. Segunda y 8. Es jugada reversible del lado derecho. Derribado por el número 34. Tienen el primero y gol. Primero y gol, yarda 10. Jugada de poder, una yarda de ganancia. Segunda y gol en la yarda 9. Por el lado derecho, es sacado del terreno de juego a la altura de la yarda 3. Tercera y gol, yarda 3. Es jugada de poder. Se queda a una yarda de las diagonales. Cuarto down, están a una yarda de conseguir la anotación. Es jugada de poder del lado derecho, se mete a las diagonales, 6-0 el marcador. Vendrá intento de conversión por pasada, si lo consiguen vale 2. Entran al pateador. Buena la conversión, 8-0 el marcador en favor de Bucaneros. Se va a reiniciar el encuentro con el kickoff. Suelto, lo tiene Bucaneros. Ofensiva para Bucaneros en la 36 de Redskins. Pase incompleto. Segunda y 10. Reversible, la estaban esperando, detienen atrás al corredor. Tercera y 14.
pase muy elevado, incompleto. Cuarta y 14 por avanzar, vendrá patada de despeje. Centro muy bajo, decide correrla al pateador. Es detenido por la defensiva de Redskins, será primero y 10 para Redskins. Balón en la yarda 36 de Redskins, primero y 10 para la escuadra del Ejido de Oro de campo de Jaime Labastida. No hay ganancia de yardas, pierden una yarda en la jugada. Segunda y 12 por avanzar. Jugada retardada, se cierra la defensiva de Bucaneros, lo detienen atrás. Tercera y 13. Acarreo por el centro de la línea. Recupera en una yarda. Cuarto down, patada de despeje. Ya se efectuó la patada, tiene un buen bote. Se mete a las diagonales, será touchback. Primero y 10, Bucaneros, yarda 20. Pase Torre, completo, sigue avanzando el jugador hasta que lo sacan del terreno de juego. Va a dar inicio al segundo cuarto, 8-0 a favor de Bucaneros. Primero y 10, yardas 39 de Redskins. Balón suelto. Tiene Redskins. El balón se encuentra en medio campo, que es la yarda 40. Es ofensiva para Redskins. Se la entregan a su corredor, número 34. Consigue 5 yardas en el acarreo. Segunda y 4. Segunda y 5 por avanzar. Es jugada de poder. Ganancia de 3 yardas. Tercera y 2 por avanzar. Hay tiempo fuera pedido por Bucaneros. Tercera y 2 yardas por avanzar. Es acarreo del quarterback. Con el máximo avance tiene el primero y 10. Sigue la ofensiva de Redskins, primero y 10. Hay movimiento en falso. En esta categoría el campo es de 80 yardas, el castigo es de 4 yardas. Es jugada personal del quarterback. Segunda y 11. Es jugada de poder, ganancia de 6 yardas, de 5 yardas. Tercera y 6. Balón suelto, sigue suelto. Tiene Redskins. Cuarto down, se la juega Redskins. La lleva el quarterback. No llega el primero y 10, será ofensiva para Bucaneros. Será ofensiva para Bucaneros. Es su yarda 27. Balón suelto. Lo cubre el quarterback. Pierden 12 yardas en la jugada. Acabaron los tiempos fuera para Bucaneros. Segunda y 22. Va del lado derecho. Tienen al corredor. Tercera y 22.
se encuentra en la yarda 13. Buena posición para el equipo de Redskins. Jugada personal del quarterback. Derribado por la defensiva de Bucaneros. Pierden yardas en la jugada. Tercera y 12. La lleva el corredor número 34. Buen avance. Será tercera oportunidad. 6 por avanzar. Hay detención del corredor. Cuarto down. Están a 7 yardas del primero y gol. Se le cayó de las manos el pase. Era anotación. La ofensiva para Bucaneros es la yarda 10. Jugada de off-tackle, bien defendido, detenido en la línea de scrimmage. Segunda y 10. Quedan 2 minutos en la primera mitad. Es acarreo del quarterback. Llega a la línea de scrimmage. Tercera y 10. Jugada de obstáculo, detenido inmediatamente. Podrá jugarse la cuarta oportunidad. Cuarto down. Situación de patada de despeje. La patada. Nunca hubo un toque por parte de Redskins. Va a ser ofensiva para Redskins. A punto de finalizar la primera mitad. Primero y 10 para Redskins. Ahí llega el quarterback, se corta hacia el centro del campo. Se les va a ir hasta las diagonales. Anotación, 8-6 el marcador. Redskins se la va a jugar de un punto, al parecer no tiene pateador para llegarla. No es buena la conversión, el marcador se queda Bucaneros 8 puntos, Redskins 6. Será la patada de reinicio de kickoff. Es patada corta, cubierta por Bucaneros. Tiempo en la primera mitad, ofensiva de Bucaneros. Balón a medio campo, es jugada de counter. Se está escapando el corredor. Es derribado finalmente por la defensiva de Redskins. Segunda y 12 por avanzar. Va de pase. Solo el receptor, se le cae el envío, esa era de anotación. Tercera y 2 por avanzar. Hay penetración de la defensiva, detienen atrás al quarterback. En este momento finaliza la primera mitad, el marcador está en favor de Bucaneros por 8-6 en contra de Redskins. Es la semifinal de la categoría Rabbit Blanco. Es la Liga FADEMA, conferencia infantil, temporada 2015. Va a dar inicio a la segunda mitad, le corresponde a Bucaneros el kickoff. Viene la patada, es patada corta. Patada corta, no la atendieron los jugadores de Redskins. Va a ser de Bucaneros.
Es el balón para Bucaneros. Es su yarda 38. Balón suelto, balón suelto. Lo tiene Bucaneros. Segunda y 11 por avanzar. A la jugada de counter. Ganancia de 3 yardas. Tercera y 8. Va de pase. Se le cae de las manos. Cuarto down. 7 por avanzar. Viene la patada. Ahora puede tomar el fielder de Redskins. Ya volvió a entregar el balón. El balón se encuentra en la yarda 16 de Redskins. Captura del corredor en la línea scrimmage. Segunda y 10. El corredor pisa el terreno de juego fuera en la yarda 3. Primer y gol, 3. Tiempo fuera de Redskins. Primer y gol, yarda 3. Va de poder, se mete a las diagonales. 14-6 el marcador. Tendrá el intento de conversión por patada. Vale 2. No es buena, el marcador se queda 14-6 en favor de Bucaneros. Vendrá la patada de kickoff. Otra vez, patada corta, la toma el número 2 de Redskins, que es el quarterback. Ofensiva que inicia en la yarda 34 de Bucaneros. Personal del quarterback. Hay 3, se de 7. Nuevamente la lleva el quarterback. Máximo avance, está muy cerca, el primero y 10 no lo tiene. Tercera y 1 yarda. Entregan a su corredor con el máximo avance. Vamos a ver. Creo que no tiene el primero y 10. No llega al primero y 10. Cuarto down, media yarda por avanzar. Jugada personal del quarterback. Parece ser que ahora sí lo tiene. Primer 10 para Redskins. Jugada de poder con el número 34. Segunda y 6, fueron 4 yardas de ganancia. Acarreo con el número 34. Tercero 2 por avanzar. Tiempo fuera de Bucaneros. Tercera y 2.
castigo en la jugada. Se aplica castigo. Es jugada del quarterback. No llega. Se quedó a 1 yarda. Será, el marcador nos dice Bucaneros 14, Redskins 12. Para Bucaneros, están en su yarda 12. Jugada de atracción, se tienen al corredor. Segunda y 13 por avanzar. La defensiva. Tercera y 8 por avanzar. Pase incompleto, será ofensivo. Vendrá patada de despeje. Vendrá patada de despeje. Cuarta y 8 para Bucaneros. Fuera de Bucaneros. Sería muy arriesgado que aquí intenten hacer el primer y 10, que sea jugada de engaño. La patada es muy corta, abandona el terreno de juego en la yarda 24. Primer y 10, Redskins. Se la entregan a su corredor. Consigue 1 yarda. Es la ofensiva del partido. Es importante anotar para Redskins y defender para Bucaneros. Movimiento ilegal de Redskins. Jugada de poder. Cierra la defensiva. Tercera y 12 por avanzar. La banda sigue avanzando, se mete a las diagonales, hay un castigo en la jugada, sujetando de Redskins, anulen la anotación. Tercera y 20, nuevamente la lleva el quarterback, es detenido. Cuarto down, 16 por avanzar. Lleva el quarterback. Es detenido, no llegará al primero y 10. Balón para Bucaneros en la yarda 25 de su propio campo. Primero y 10. Hay balón suelto. Lo tiene Redskins. Será ofensiva para Redskins. Aún no marcan la pausa de los dos en la yarda 24. La jugada de pase incompleto. Segunda y 10 para Redskins. El tacleo de la barra ya lo marcaron. Tacleo de la barra en contra de Bucaneros. Es primero y 10, yarda 13.
completo. Lo tiene Bucaneros. 8 intercambios de balón en este partido. Es ofensiva para Bucaneros. Es su yarda 12. Lo tienen atrás al corredor. Segunda y 13. Se la vuelven a entregar a su corredor. Restan 2 minutos en el partido. Tercera y 11. Jugada reversible. Detenido por el jugador de Redskins. Cuarta oportunidad, son 11 por avanzar. Situación de patada de despeje. Viene la patada. Es corta. La toma el jugador de Redskins. Regresa hasta la yarda 17. Primero y 10, Redskins, yarda 17. La lleva el quarterback. Le caen los defensivos de Bucaneros. Segunda y 13. Era pase de escape. Se le cae al receptor. Tercera y 13. Completo. Hay castigo en la jugada, en la zona del receptor. Castigo de ambos lados, repite down. Tercera y 13. La jugada de doble pase, se quedó corto el envío, hay castigo. Cuarta y última oportunidad, 13 por avanzar. Acarreo del quarterback. Sigue tratando de avanzar. No va a llegar al primero y 10. Ahí se va a terminar el partido. Ya resta poco tiempo en el reloj de juego. Solo tendrán que hincarse. Así es. Tal vez ya no salga otra jugada. Finaliza el encuentro. Bucaneros se levanta con el triunfo, 14 puntos a 12. Ya están en la final. Se enfrentarán a Riders, que ganó el día de ayer. Sí, lo presionaron, le faltó brazo.